Un trabajo multidisciplinario que nos atañe a todos. Conoceremos la NOM, la NOM 220 SSA 1, emitida en 2016. Este tema de farmacovigilancia va a estar a cargo, ¿verdad?, de nuestra ponente, Ángeles Sapien. En su currículum nos manifiesta que es hija, hermana, madre, suegra, también es abuela y profesora, es profesional de enfermería. Se ha desarrollado en el campo asistencial, de investigación de la docencia y la gestión. También ha incursionado en la práctica privada, sí, con el consultorio de salud y consultoría y consejería de enfermería con el cuidado holístico. Recientemente fue nombrada por la COFEPRIS como responsable de la unidad de farmacovigilancia del Hospital de la Mujer. También es escritora y su última punto de escritura fue el papel de enfermería en el uso y prescripción de medicamentos del libro Avances de Seguridad del Paciente. Tiene una trayectoria de 15 años como conferencista a nivel nacional, como consultora también y consejera en farmacovigilancia hospitalaria, dando continuidad a los cuidados domiciliarios. Tiene el rol ampliado de práctica avanzada de enfermería desde la línea de prescripciones de enfermería. Es representante legal de la Red Mexicana de Enfermería de la Prescripción. Red Mexicana de la Enfermería de la Prescripción de Medicamentos, 2012-2020. Candidata a doctorado en salud pública, egresada también de la maestría de enfermería por la Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la licenciatura en enfermería por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es jefa del servicio de puerperio complicado del Hospital de la Mujer en la Secretaría de Salud. Toda una experta en farmacovigilancia. Y bueno, promotora, ¿verdad?, en el avance de la prescripción por parte de enfermería. Y hoy nos adelantará muchos aspectos de este tema tan interesante. Ángeles, bienvenida. Para nosotros es un placer que estés aquí y, bueno, compartir tu expertise en farmacovigilancia. Adelante, Ángeles. Te cedemos el micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con todos ustedes, como siempre. Voy a compartir pantalla, ¿les parece bien? Agradezco la invitación. Muchas gracias a todos. Saben del cariño, la admiración que tengo a cada uno de ustedes. La enfermería quirúrgica rompe paradigmas en muchos aspectos y qué decir ahora también en la farmacovigilancia, ¿verdad? Ahora que se habla de farmacovigilancia, bueno, pues también es parte de la prescripción y en este sentido las prescripciones van orientadas hacia los cuidados, los insumos y los medicamentos y pues desde ahí ya estamos haciendo farmacovigilancia. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica y pues bien, aquí estamos en este tema muy interesante. Precisamente este mes, estos primeros días del mes, se celebró a nivel mundial y también nacional, local, la Semana de Medicación Segura. ¿Qué pasa? Que sí, si bien es cierto, hablamos de acciones esenciales, de seguridad del paciente, pero pues nos estamos equivocando. Finalmente, así como un medicamento nos puede disminuir o controlar el dolor, la hipertensión, la glucosa, bueno, pero también qué pasa cuando un medicamento nos puede ocasionar un daño. De ahí que van a estar viendo estas imágenes. Estas imágenes son propias del Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia, en donde, bueno, pues nos invita a formar parte de esta campaña global en relación a una medicación segura, como ya lo comentó. Bueno, estoy como responsable de la unidad de farmacovigilancia hospitalaria. Son nuevos paradigmas en la enfermería, en donde también la enfermera incursiona
en este ámbito desde la farmacovigilancia hospitalaria, en donde, bueno, pues COFEPRIS emite este documento en donde me menciona como responsable institucional en relación a los fármacos, en donde reconocer que en un hospital, pues es un ambiente seguro en donde nadie pensaríamos que un medicamento nos pudiera ocasionar un daño, en donde propiamente los profesionales de la salud, pues a veces no consideramos inclusive la norma 072 cuando menciona lo importante que es ver la caducidad y el lote en los medicamentos. Nosotros ya damos por default que ese medicamento es seguro y que no pasa nada. Yo los invito a que sigan la página de Facebook de la COFEPRIS, en donde les van a estar llegando las alertas de los medicamentos. Un medicamento, entre otros, que hace unas semanas estuvo con alerta por falsificación, fue la aspirina Protec. ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros, esta familia, el paciente, verdad? La aspirina Protec, bueno, pues hubo un lote falsificado, entonces veamos que estos medicamentos también ya están ingresando a los hospitales. Desde la conciliación de los medicamentos con el paciente, es interesante saber de dónde trae esos medicamentos el paciente. No sé en su lugar de origen, pero hay medicamentos que ya venden en tianguis, bajo la lluvia, el aire, el sol. De ahí que se menciona una farmacoecología, donde estamos desechando los residuos de los medicamentos, los remanentes, las cajas inclusive, ¿verdad? Hacia dónde se van todos esos desechos. Y bueno, pues de aquí consideramos la norma 087, en donde finalmente cada uno de los recipientes, las bolsas, los colores, bueno, pues se designan para ciertos desechos. Es importante reconocer que bien la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ya mencionan lo importante que es la medicación. El 17 de septiembre cada año, la Organización Mundial de la Salud celebra el 17 de septiembre el Día de la Seguridad del Paciente, en donde una de las líneas que utilizó este año, bueno, pues fue empoderar. Ahora pedir que el paciente, la familia, sean quienes notifiquen. Se ha encontrado en estas notificaciones que el personal de salud no notifica. A veces el personal se siente agredido o a veces se siente observado, no lo ve de una manera de calidad y seguridad. Y bueno, pues recientemente ya se publicó el modelo único de evaluación de la calidad del MUEC, en donde en este sentido este modelo también se apega a la farmacovigilancia. Ahorita, bueno, pues COFEPRIS está llevando un gran liderazgo, la Secretaría de Salud y estos organismos internacionales para llevar a cabo una cultura segura, un ambiente sanitario seguro. Y de ahí lo importante que es que nosotros en la evidencia científica, bueno, veamos cómo el valor de la notificación del paciente en los sistemas de farmacovigilancia, bueno, pues ha dado un gran resultado en donde las revisiones sistemáticas ya mencionan. En este caso tenemos este ejemplo de estos autores de Brasil, en donde ya mencionan las notificaciones en el momento de COVID, en donde los pacientes ya hablaban de sus tratamientos, de sus esquemas en relación a COVID-19, en donde mediante esta notificación y esta farmacovigilancia, bueno, pues se veía cuál era el mejor en ese momento, el ideal, el tratamiento ideal para llevar a cabo. Esto favoreció durante la pandemia, si ya se veía como una línea, la transdisciplinariedad, bueno, pues ha tomado un gran liderazgo ahora que se menciona que es un trabajo colaborativo en donde cada uno de los profesionales de la salud, desde su ámbito de competencia, va a llevar a cabo esas líneas de cuidado hacia los pacientes y en este caso ver al hospital como una organización en donde en estos procesos nosotros tenemos que conocer lo importante que es los comités,
los comités de mortalidad, de evento adverso, el de COFAT, ¿verdad? El de farmacovigilancia, el de tecnovigilancia, el de calidad, todos estos comités en donde finalmente son integrados por directivos, coordinadores, jefes, tomadores de decisión que finalmente visualizan desde un grupo de medicamentos qué situaciones propias se encuentran en ellos. De ahí la importancia de conocer este, cómo la Organización Mundial de la Salud define a la farmacovigilancia. Esta es una imagen que se utilizó el año pasado. Estas imágenes durante este mes de noviembre circulan a favor de un ambiente seguro y pues bien, la farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado. Reconocer que no queremos que se repita esta historia del año de 1930 y 1960, donde fueron la pauta para llevar a cabo estos inicios relacionados con los medicamentos. La sulfanilamina fue un medicamento que comenzó a venderse y a distribuirse en el año de 1937, ocasionó muertes. En este sentido, se buscaron, ¿verdad?, estos medicamentos, estos lotes, en donde, bueno, pues fueron 107 de las personas que fallecieron. Eran niños como consecuencia de intoxicación, de ahí la importancia ahora de este ambiente sanitario seguro, en donde nos tenemos que apegar a distintas normas, a distintas leyes, tratados, en donde la farmacopea internacional y en este caso en México la farmacopea nacional, bueno, pues cumple con estas líneas que favorecen, en este caso, el proceso de medicación. Aquí vemos otro ejemplo que fue en el año de 1963, cuando la talidomina, bueno, pues esa se utilizaba como sedante y como calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses del embarazo. Esta causó miles de casos de malformaciones congénitas, en donde, bueno, pues a partir de ese momento es el parteaguas. Ahora podemos ver que el alcance de la farmacovigilancia ha crecido notablemente y se considera que incluye los dominios como son los errores de medicación, los medicamentos falsificados o de calidad inferior, la falta de eficacia de los medicamentos, la interacción de los medicamentos. Como es de todos, estamos todos enterados de la norma 220, en donde esa norma oficial 220, que es la instalación y operación de la farmacovigilancia, bueno, define desde este ámbito internacional y nacional la farmacovigilancia como las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso y de los medicamentos y vacunas. En este ámbito, esta norma tiene varias definiciones, entre ellas la de notificación y reporte espontáneo, en donde cualquier comunicación no solicitada por parte del titular del registro sanitario describe un reporte del caso individual. Es importante esta notificación espontánea, en donde también se puede llevar a cabo la notificación, y aquí vamos a encontrar en esta norma la definición de ESAVI. El ESAVI es el evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. En este sentido, la define como la o las manifestaciones clínicas o evento médico que ocurren después de la vacunación y son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. La temporalidad dependerá de cada una de las vacunas. ¿Cuántas ocasiones tenemos las reacciones a los medicamentos y pareciera que eso es normal? Pero bueno, pues la COFEPRIS nos invita a que notifiquemos todas estas reacciones, ya este grupo, en este caso los comités, o inclusive la COFEPRIS decidirá si es una reacción normal o realmente es una reacción inclusive alérgica a los medicamentos. De aquí que esta norma define a la reacción adversa a medicamento como la respuesta no deseada a un medicamento en la cual la relación causal con este es al menos razonablemente atribuible.
En todos los hospitales, del ámbito público, privado y social, tiene que haber, ya por norma, por ley, una unidad de farmacovigilancia. Por eso es que ahorita, bueno, pues están aperturando varias unidades a nivel estatal, a nivel local, en donde se menciona que es la identidad dedicada a la implementación y desarrollo de actividades de farmacovigilancia. Su eje central es la reacción adversa a medicamentos. Aquí la importancia que cada una de las instituciones implemente ciertos procesos relacionados con la notificación. Si ustedes gustan revisar este QR, van a encontrar que los va a direccionar hacia el formato que emite la COFEPRIS a la que emite la COFEPRIS en relación a los medicamentos. No sé si ya lo pudieron abrir, pongan su teléfono, y aquí va a hablar del aviso de sospecha de reacciones a medicamentos. Ustedes pueden irlo llenando cuando vean una reacción y bueno, y pues conocer este formato. ¿Para qué? Para que el día que les toque o vean pues, o les lleguen a avisar, ¿verdad? A informar de una reacción, bueno, pues ustedes también ya tengan estas líneas de notificación. En otros momentos, bueno, pues utilizaban buzones o directamente en la unidad de farmacovigilancia se entregan los formatos. Bueno, de ahí que podemos hablar de una notificación pasiva o activa, en donde, bueno, pues como les comentaba, en este mes y en estas semanas de campaña, bueno, pues se hablaba que hoy es el día en relación a una medicación segura, en donde ya se menciona en esta semana de medicamentos seguros, en donde nuestra opinión es importante, en donde debemos de asegurarnos de recetar solo la dosis y terapias complementarias necesarias, en donde es importante informar sobre los efectos secundarios de los medicamentos. En una reunión que tuvimos se comentaban de que en otros espacios se encontró que había notificaciones cuando ministraban los medicamentos oncológicos, pero les llamó la atención que ya no había notificaciones y dijeron, ¿qué pasa? Hicieron un estudio de sombra y en él encontraron que pues ya no tenían reacciones adversas los pacientes. Les preguntaron y les dijeron que ellos se sentían muy bien. Le preguntan al área médica y mencionan que, bueno, pues que disminuyeron la dosis, porque para ellos les daba tristeza, temor ver el sufrimiento del paciente. Esto también es farmacovigilancia. Finalmente debemos de cumplir con esquemas y sabemos que si bien es cierto hay efectos secundarios, pero también debemos de considerar estos efectos como factores intrínsecos, extrínsecos o del sistema. De ahí la importancia que nosotros consideremos en la administración de los medicamentos. Ya se mencionaba en nuestra formación los 5 correctos, los 10 correctos, ahora la Organización Mundial de la Salud, los 15 correctos, todas las barreras de seguridad. ¿Para qué? Para llevar a cabo una medicación segura, un ambiente seguro. De aquí que nosotros debemos de considerar la COFEPRIS, en donde todas las instituciones, ya sea de primero, segundo, tercer nivel de atención, deben de tener su aviso de funcionamiento de responsable sanitario. Esto, bueno, pues nos lleva a que todas estas instituciones, mediante todas estas redes, mediante las unidades, como les comentaba, estas son las alertas sanitarias. Así lo van a encontrar ustedes y bueno, pues tienen que estar alerta a estas reacciones que pudiera haber o estas situaciones propias de los medicamentos. Reconocer que COFEPRIS tiene una receta médica en donde finalmente esta receta es para el profesional de la salud. Reconocer que enfermería forma parte de este grupo de profesionales de la salud, en donde COFEPRIS es quien menciona estos lineamientos para la receta médica, y de aquí es importante que nosotros consideremos desde esos lineamientos de COFEPRIS, bueno, pues el nombre de las instituciones formadoras, nuestra cédula profesional, este,
reconocer que en enfermería, en este ámbito, bueno, pues se habla de consultorios de salud, en donde en estos consultorios de salud cada quien va a direccionar desde su ámbito de competencia. En estas recetas lo importante, es muy importante el nombre del paciente, la fecha, la edad, el sexo, la talla, el peso, el índice de masa corporal, la temperatura, la presión arterial, las alergias. ¿Alergias a qué? Bueno, pues a medicamentos, a alimentos e insumos. Aquí vamos a colocar el diagnóstico, el tratamiento, ya sea de cuidados, insumos o medicamentos, la importancia de colocar el nombre del fármaco, en este caso incluir el nombre genérico, la forma farmacéutica, la presentación, la dosis, la frecuencia de consumo, la vía de administración, la duración del tratamiento y las indicaciones de uso. COFEPRIS menciona que podemos colocar los logotipos de nuestras instituciones formadoras, pero también muy importante el logotipo de nosotros, nuestra imagen profesional, nuestro logotipo profesional, y de ahí que en esta receta, bueno, debe ser firmada por el profesional de salud, debe de tener la dirección del consultorio, todas las redes sociales, donde el paciente en cualquier momento nos pueda localizar. Es importante que nosotros consideremos todas estas líneas para la seguridad de los medicamentos. Pero finalmente, ¿qué es Uppsala en farmacovigilancia? El Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia, bueno, pues es una fundación independiente y un centro de servicio internacional e investigación científica que gestiona aspectos relacionados a la red de trabajo conformada por todos los países en cuanto a la vigilancia de los medicamentos. Desde 1978, el Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia, existe, en donde, bueno, pues ya podemos ver que a nivel mundial, la mayoría de los países forman parte de este centro de monitoreo, en donde ellos tienen la plataforma. En México está la plataforma Vigiflow, en donde nosotros como unidad de farmacovigilancia, bueno, pues nos dedicamos e implementamos y desarrollamos actividades de farmacovigilancia mediante la valoración de la causalidad a la metodología empleada para estimar una probabilidad de atribuir a un medicamento o vacuna una reacción adversa. Ya en este caso podemos observar desde la farmacología, bueno, pues de qué manera esto en estos niveles de organización hablamos del individuo, de un grupo, de una población, de una comunidad, de un ecosistema, mediante el uso racional de los medicamentos y, como les comentaba, la farmacoecología. Esta disciplina científica que estudia la investigación, el desarrollo, la producción y el empleo de los medicamentos y sustancias medicinales en su relación con el medio ambiente. Aquí veamos que la farmacocinética y farmacodinamia, bueno, pues tienen un gran valor, pues son muy importantes porque un fármaco, desde su farmacocinética, es lo que el organismo le hace al fármaco, y en este caso la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al medicamento. Aquí podemos nosotros ver que México hace unas semanas fue fue sede internacional de farmacovigilancia. En este caso, bueno, pues aquí está el director del Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia. Los invito a que entren a la página, ahí van a encontrar ustedes varios cursos relacionados con la farmacovigilancia, en donde les van a entregar un certificado como el que muestro, y veamos lo importante que es llevar a cabo estas líneas. En esta reunión nacional de farmacovigilancia se habló de todas estas directrices en donde el Seguro Social, el IMSS, bueno, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la OPS, COFEPRIS, ya vimos aquí, todos ellos bajo una misma óptica que es la farmacovigilancia. En esta fotografía les muestro, en su mayoría son químicos farmacéuticos, son médicos, son un número muy limitado, si acaso dos o tres enfermeras las que estamos ahí, pero veamos cómo enfermería rompe paradigmas en estas líneas de farmacovigilancia. Bueno, reconocer que una de las líneas de la enfermera, pues es preparar, ¿verdad? Preparar, ministrar y registrar los medicamentos.
Bueno, pues ¿quién está la mayor parte del tiempo con el paciente? Pues nosotros. Es en esta reunión de farmacovigilancia donde la COFEPRIS se compromete a llevar a cabo este liderazgo relacionado con una seguridad en los medicamentos. Aquí también reconocer en este caso que el profesional de enfermería, bueno, pues desde la prescripción menciona el proceso de atención de enfermería en relación a la prescripción de médica, en donde se habla de un acto médico propiamente. Aquí vemos el curar y el cuidar. Reconocer en este ámbito que enfermería, bueno, pues ya también lo podemos ver en las evidencias científicas, en esta revisión sistemática en donde se se observó que médicos y enfermeras en su consultoría prescribían a los pacientes, bueno, pues llevaban a cabo la indicación de hacerse estudios de laboratorio en este seguimiento a los pacientes con diabetes. En esta consultoría, bueno, pues uno de los estudios que les pedían y les solicitaban era el colesterol y la hemoglobina glucosilada. Aquí vemos que no hay no se ve diferencia, ¿verdad? En donde vemos que tanto los médicos como las enfermeras llevaron a cabo este seguimiento a sus pacientes y bueno, pues esto nos da la pauta a ver que la enfermería desde su rol ampliado y desde su práctica avanzada lleva a cabo también esa toma de decisión en donde, bueno, pues finalmente el paciente es quien decide quién lo va atender, quién lo va a cuidar, reconocer aquí la Declaración de los Derechos Universales, en donde toda persona tiene el derecho a tener salud y puede decidir con quién es libre de qué profesional lleva a cabo su seguimiento. En este ámbito de farmacovigilancia, bueno, pues reconocer que hay distintos tipos de medicamentos, como son los de patente, los genéricos o los similares. En esta farmacovigilancia, y como les mencionaba al inicio, la conciliación de medicamentos. De dónde provienen los medicamentos que hay en el hospital, que los que trae el paciente? Y realmente tenemos que colocar ahora, pues, darle un espacio en donde nosotros coloquemos el lote y la caducidad del medicamento que estamos ministrando. Si bien es cierto, la farmacia ya tiene un calendario, ¿verdad? En donde un semáforo de caducidad, perdón, en donde sabe qué lotes, qué caducidades se están moviendo en el hospital. Precisamente en esta farmacovigilancia es cuando nos damos cuenta si hubo resguardos de medicamentos. Si llegara a haber una reacción de un medicamento que no es de los que están circulando, porque cuántas veces, bueno, pues queremos ser empáticos, sabemos que en todo lo que hacemos no hay dolo, sino todo lo contrario, a veces traemos medicamentos de un hospital para otro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estos medicamentos ya están a punto de caducar? Entonces veamos que lo importante es notificar si hay o no hay el medicamento. La cura, como bien dice aquí, es incurable, perdón, la ignorancia es incurable, es curable, perdón, en donde nosotros debemos de llevar a cabo estas líneas. Si no hay un medicamento en el hospital, no lo hay en ningún lado. Pero ¿qué pasa? Que salen los resguardos. Y precisamente por eso cuando hacemos los recetarios colectivos, en este caso la solicitud anual o mensual, pues por eso se acaba, porque a final de cuentas hay bodegas extras en donde estamos llevando a cabo estos resguardos para cuando no haya, como ahorita este mes de diciembre, que prácticamente ya los almacenes de farmacia, bueno, pues están agotando. Reconocer que también desde la farmacovigilancia y desde la salud pública, pues no nos debemos automedicar. Se ha encontrado que el profesional de salud es el que mayormente se automedica o inclusive a su familia. Y bueno, pero ¿qué nos puede producir una automedicación? Bueno, pues aquí vamos a valorar nosotros lo importante que es y de qué manera vamos a utilizar los medicamentos desde este ámbito. Bueno, pues vamos a cuidar la salud, comprometernos. Si bien es cierto, partimos enfermería, parte de una religión religiosa, militar, en donde nos gusta regalar y bueno,
Ahora, con todas estas situaciones de las normas, las políticas y demás, siempre han estado, pero ahora están a flor de piel, pues yo considero que nos comprometamos al menos a no aplicar inyecciones gratis. Es importante que le demos un valor económico, social, moral, a nuestro trabajo, a nuestra profesión y a nosotros, sobre todo, ¿verdad? Si llegáramos a tener un problema legal, pues les aseguro que así que sea la persona que más nos quiera, nos ame, pues la ley es la ley y a la luz de la ley nos tendríamos que ir a la cárcel. Así que la salud pública finalmente, también como enfermería, son un arte y una ciencia, en donde desde esta salud pública se menciona prevenir las enfermedades, recuperar la salud y evitar las consecuencias, reconocer que la prescripción de medicamentos por el profesional de enfermería parte desde la salud pública, desde la promoción a la salud, desde la prevención a la salud, y de ahí lo importante que es que nosotros consideremos desde la atención primaria la seguridad sanitaria para prevenir amenazas para la salud. Aquí ya veíamos las pandemias, la resistencia antimicrobiana, las medidas de participación y educación comunitaria, la prescripción racional y en conjunto básico de funciones esenciales de la salud pública, incluida la vigilancia. Reconocer desde esta farmacovigilancia que también se apega a los objetivos de desarrollo sostenible desde una salud y bienestar y de educación y calidad, en donde finalmente el profesional de enfermería, como licenciado, enfermeros de posgrado con maestrías, doctorados, postdoctorados, bueno, pues evidencian su cuidado profesional, se evidencian su cuidado, su toma de decisión, y eso es lo que brinda salud y bienestar a todas estas personas que están bajo nuestro cuidado. Reconocer en este ámbito de la atención primaria en donde se basa de un compromiso con la justicia social y la equidad. Aquí podemos observar que no es lo mismo la igualdad que la equidad, y de ahí que, bueno, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Debemos de conocer los lineamientos, ¿verdad? Internacionales y nacionales. Ya hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia, en este caso la Farmacopea Internacional, la Farmacopea Nacional, este, la Constitución Política, el Diario Oficial de la Federación, la COFEPRIS. Bueno, pues estas líneas en favor de un ámbito sanitario seguro. En el modelo del Consejo de Salubridad General se menciona, ahora ya es el MUEC, ¿verdad? El modelo de evaluación, en donde se habla del estándar MMU. En este estándar MMU, donde hablamos de organización y manejo, selección y adquisición, almacenamiento, orden y transcripción, preparación y dispensación, administración y control. En todo este proceso de medicación encontramos la farmacovigilancia. Lo vamos a ver en el estándar de control, en donde ya menciona lo importante que es notificar todas las reacciones que pudiéramos encontrar. Reconocer en este ámbito que cada institución, ya sea de primero o segundo nivel de atención, bueno, pues tienen políticas internas de acuerdo a este estándar, en donde aquí también menciona en el proceso de orden y transcripción quién es el personal calificado y autorizado para ordenar y recetar. Les aseguro que en el segundo y tercer nivel de atención no hay prescripción por el profesional de enfermería, por lo regular son los médicos. En el primer nivel de atención encontramos una prescripción colaborativa en donde finalmente el profesional de enfermería lleva a cabo, está autorizado para prescribir, inclusive en estas políticas internas puede prescribir
estos medicamentos que ya más adelante vamos a hablar, o inclusive en poblados, en lugares alejados donde no existe un médico, estas enfermeras inclusive pueden prescribir vacunas. Aquí podemos mencionar lo importante que es esta notificación en donde la COFEPRIS menciona este instructivo, los invito a que entren a esta página, en donde es reporting, se lleva a cabo estas notificaciones a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Estas notificaciones, bueno, pues ellos son los que se encargan de llevar a cabo estos estudios de sombra, reconocer que el profesional de enfermería a nivel mundial prescribe, ¿verdad? México no es la excepción, ya vemos otros países en donde hay práctica avanzada, hay rol ampliado, llama la atención los países que están en color blanco, donde no hay prescripción por el profesional de enfermería, pero bueno, finalmente desde este ámbito de la farmacovigilancia es importante que nosotros, como profesionales de la salud, observemos el uso racional de los antibióticos. En este uso racional de los antibióticos, bueno, pues tenemos que hacer una valoración para nosotros llevar a cabo prescripción de cuidados, de insumos y propiamente de medicamentos. Reconocer que en el 2017 el doctor José Narro Robles emite en este diario oficial de la Federación los medicamentos. En ese tiempo, en el 2012, que se lleva a cabo la prescripción en México, bueno, pues menciona aquellos medicamentos que se encuentran en el cuadro de insumos, ¿verdad? Para la salud, ahora llamado Compendio Nacional de Salud. En este cuadro básico de insumos, ahora llamado Compendio de Salud, reconocer que se está integrado por 23 grupos. De estos 23 grupos hay una lista larga de medicamentos, pero estos son los medicamentos que están autorizados en México para la prescripción de medicamentos. Aquí vemos este ejemplo del grupo 1, analgesia, en donde encontramos al ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el metamizol sódico y el paracetamol. Del grupo 2 de anestesia no hay prescripción, no estamos autorizados para prescribir, pero qué importante es la prescripción de cuidados e insumos, de cuidados e insumos en este ámbito. Otro de ellos es, permítanme, ya se está agotando la batería, me dice, no estaba bien conectado. En el otro, bueno, pues vemos aquí el grupo 3 de cardiología, 4 medicamentos para la prescripción por el profesional. Aquí vemos del grupo 4 dermatología, 5 medicamentos para la prescripción por el profesional de enfermería, en este caso los licenciados y pasantes que se encuentran en el servicio social. Del grupo 5 de endocrinología y metabolismo, aquí tenemos 3 medicamentos. Este es un área muy interesante y cada grupo lo tiene. Aquí podemos hablar de la consejería y consultoría en diabetes, ¿verdad? Aquí también vemos del grupo 6 algunos medicamentos para enfermedades infecciosas y parasitarias, entre ellos antibióticos. Bueno, pues aquí están estos medicamentos. Del grupo 8 de gastroenterología, 12 medicamentos para la prescripción. Aquí vemos del grupo 7 de enfermedades inmunoalérgicas, la clorfenamina y la loratadina. Del grupo 9 de ginecobstetricia, aquí también tenemos 4 medicamentos y pues aquí podemos hablar de la consejería y consultoría en este ámbito en la mujer embarazada, ¿verdad? Aquí podemos ver del grupo 10, hematología, fumarato ferroso, sulfato ferroso. Aquí vemos intoxicaciones, en el grupo 11 de intoxicaciones, el carbón activado. Del grupo 12 de nefrología y urología, la fenazopiridina, la furosemida y la hidroclorotiazida. Del grupo 13 tenemos los medicamentos neumología, 6 medicamentos para la prescripción por el profesional de enfermería. Del grupo 14 de neurología, aquí tenemos 4 medicamentos. Del grupo 16, ya aquí vemos cloranfenicol, de oftalmología y promelosa, neomicina. Aquí vemos del grupo 18, otorrinolaringología, aquí está la clorfenamina compuesta, difenidol. Del grupo 19 de planificación familiar, aquí tenemos 4 medicamentos y bueno, pues también una área muy interesante
en este caso, para la enfermería, en donde la planificación familiar, bueno, pues podemos ejercer también un gran liderazgo. En relación a al grupo de medicamentos de psiquiatría, no aplica la prescripción por el profesional de enfermería, pero algo también muy importante, bueno, qué interesante es la prescripción de cuidados y de insumos en este ámbito. Aquí vemos del grupo 21 de reumatología, 7 medicamentos para la prescripción por el profesional de enfermería. Del grupo 22, soluciones electrolíticas y sustitutos del plasma, únicamente electrolitos orales. Del grupo 22 de soluciones, ahí la repetí. Aquí vemos del grupo 23, vacunas toxoides, no aplica, pero ya comentábamos que en este ámbito de vacunas, lo importante que son las prescripciones de cuidados y de insumos para ello. Reconocer que en el Compendio Nacional de Insumos, bueno, pues en el 2019 ya estaban 14,000 claves para garantizar en este ámbito medicamentos e insumos. Ya a la fecha hay más de 15,000 claves de medicamentos e insumos. El año pasado se adicionó el artículo al Diario Oficial de la Federación, lo importante que es la prescripción de medicamentos identificados por sus denominaciones genéricas y distintivas. De ahí que ya vimos en los lineamientos de la COFEPRIS que debemos de considerar los medicamentos genéricos. Bueno, una de las líneas que la COFEPRIS menciona, el Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia, la OMS, la OPS, es el trabajo multidisciplinario, en donde un médico, un químico farmacéutico, una enfermera, y lo ideal sería un nutriólogo, un psicólogo, un laboratorista químico. Bueno, todos estos grupos de profesionales, bueno, pues lleven a cabo este liderazgo. En este ámbito de prescripciones también se menciona lo importante que es un ejemplo, el trabajador social. El trabajador social es quien es el vínculo entre el paciente y nosotros. Bueno, pues a ellos por lo regular son los que el paciente le pregunta qué tipo de medicamento, las recetas médicas que deben de tener estos medicamentos de conciliación. En este ámbito, los químicos, bueno, pues también tienen un gran liderazgo desde la medicación segura, la Organización Mundial de la Salud y todos estos organismos internacionales y nacionales están llevando a cabo este empoderamiento también de los químicos farmacéuticos. Aquí vemos que el papel de la enfermería en el uso y prescripción de medicamentos, en este libro próximo a publicarse, decidí invitar a algunos colegas, amigos del equipo de salud, como son dos químicos farmacéuticos, una docente en enfermería, un médico, en donde juntos trabajamos estas líneas de prescripción seguras, reconocer que la interacción de medicamentos, alimentos e insumos, bueno, pues es un gran problema. Nosotros en un proyecto de mejora que llevamos a cabo el año pasado de farmacovigilancia, buscábamos reacciones alérgicas a los medicamentos, en este caso antecedente. Bueno, pues encontramos reacciones a alimentos e inclusive insumos. En este caso, uno de los insumos con mayor riesgo de reacción fue el uso del látex, en donde veamos lo importante que es que nosotros desde un inicio tengamos esos datos del paciente, bueno, pues para tener las alternativas en este caso, bueno, pues para favorecer una estancia segura. Y desde aquí también ya podemos mencionar la tecnovigilancia. Reconocer que el profesional de enfermería, estos son algunos ejemplos de recetas en donde en ocasiones me invitan y llevamos a cabo estas líneas en donde el profesional de enfermería, bueno, él decide el color que lo va a representar, su imagen profesional, ¿verdad? Los datos, algunos de ellos coincidimos, bueno, que ellos consideran lo importante que es que en la receta se agregue la cantidad de glucosa en sangre. Algunos otros mencionan lo importante que es en este ámbito la saturación de oxígeno, pues la agregaron. Ellos, cada uno, bueno, pues decide de qué manera va a llevar a cabo en este ámbito de seguridad en la prescripción. Ya algunos ya mencionan aquí las alergias, ¿verdad?
Ellos en sus colores, bueno, pues vemos de qué manera ellos distribuyen todos estos lineamientos que emite la COFEPRIS, bueno, pues para llevar a cabo estas líneas de seguridad. Con el hecho de que nosotros escribamos en una servilleta, en una hoja, hasta en la mano, recomendemos un medicamento, eso ya es prescripción. Entonces veamos que lo ideal es que todos tengamos una receta, que vayamos diseñándola para favorecer. Algunos otros también coincidimos, bueno, pues tener la escala EVA, ¿verdad? Por lo regular, los pacientes, cuando llegan a nosotros, por lo regular en la valoración encontramos el dolor. Bueno, pues ellos también han decidido que colocarlo aquí, en sus recetas médicas o de enfermería. Estos son, como les comentaba, COFEPRIS les mencionaba que COFEPRIS dice que podemos colocar los logotipos de las instituciones formadoras y también el logotipo que nosotros queramos, este, nosotros diseñar. Esto, como les comento, estas son algunos ejemplos de estas recetas, ¿verdad? En donde ellos basan su prescripción en cuidados, insumos y medicamentos. Y pues bien, la prescripción de enfermería demuestra que hay un mejoramiento en la atención y satisfacción del paciente, hay un incremento en el acceso a las medicinas, hay una reducción en los tiempos de espera y se brinda una atención de alta calidad. Como vemos en esta campaña, brindar una orientación de cómo prevenir o controlar los efectos secundarios. Esta este cartel habla de los químicos, ¿verdad? Nos da las gracias la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, y en este caso la OMS, la OPS, de gracias por sumarnos a esta campaña, en donde también la inteligencia artificial ya habla de la prescripción enfermera. Busquen platiquen con ellos. Es una herramienta finalmente, pero bueno, pues nos va a favorecer en muchos ámbitos, en reconocer que a nivel mundial el profesional de enfermería, bueno, pues está llevando a cabo estos nuevos paradigmas relacionados con una seguridad y en este caso en los medicamentos. Reconocer que enfermería en este ámbito del trabajo multidisciplinario que nos atañe a todos, no podemos hacerlo aislado, todos somos responsables. Reconocer que, bueno, pues tenemos que conocer nosotros las guías farmacológicas generales, la estadística aplicada a la salud, la norma 220, el manejo de los electrolitos de alto riesgo, un ejemplo, la idoneidad de la prescripción, los medicamentos LASA, ¿verdad? El uso y manejo de medicamentos, en este caso el estándar MMU, la norma oficial 001, ¿verdad? Que nos habla de la farmacopea nacional, la validación de la prescripción, conocer qué menciona la farmacopea nacional, el aviso de comunicación de SBAR, la farmacovigilancia hospitalaria, la norma 072, ¿verdad? La escala visual, la análoga a EVA, la farmacopea internacional. Los invito nuevamente a que entren a la página de COFEPRIS, conózcanla, conozcan también la guía farmacológica específica, bueno, el algoritmo de Naranjo, los medicamentos de riesgo y todas estas líneas que finalmente van a favorecer un ambiente seguro y multidisciplinario, en este caso ya sea dentro del hospital o inclusive fuera de los hospitales. Dejo abierta la puerta, ¿para qué? Para retomar también y considerar la tecnovigilancia, en donde una gasa es un dispositivo médico, una toalla sanitaria, un apósito, ¿verdad? Un catéter, bueno, pues todos estos dispositivos médicos como son sustancias, materiales, aparatos o instrumentos, estos se encuentran disponibles en el mercado. Todos estos dispositivos médicos deben de estar registrados. Permítanme un momentito. Así que veamos, hay que notificar las bombas de infusión, los termómetros, los estetoscopios. Bueno, pues todo esto es una vigilancia relacionada con la tecnovigilancia.
Y pues bien, el hecho de reportar puede salvar vidas, es cierto. En el ámbito que nos encontremos, es importante que nosotros reconozcamos la importancia de la notificación, llevar a cabo desde estos ambientes de seguridad en el paciente, reconocer que en todo ámbito, desde el proceso de atención, las herramientas metodológicas, las bases de datos científicas, todas ellas finalmente nos van a fortalecer a qué? La formación de los recursos humanos, ¿verdad? Todas estas líneas de gestión de la información para la mejor decisión, el mejor cuidado, estas evidencias científicas de cómo nos ve el paciente, estas revisiones sistemáticas. El paciente a veces ni siquiera sabe que existen enfermeros con maestrías, doctorados, o que inclusive licenciados. Hay que hacer visible todo lo que a todos nos ha costado trabajo. Les agradezco la atención. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Puntos muy interesantes en cuanto a los fármacos. Ay, Dios, no me veo. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay felicitaciones, excelente tema. Muchas gracias, Ángeles. Muy bien. Sí, tema muy interesante para muchos, pues como que no hemos volteado a verlo y es importante reportar o informar. ¿Mm? Y así ha habido una serie de problemas con los medicamentos. Hay preguntas, ¿Sí? Ángeles. Mm. Así es, así es, Civilización, maestra Ángeles. Antes que así. nada, pues felicitarle. Hay muchas felicitaciones. Muy interesante tema. Dice, gracias a usted, maestra Ángeles, por compartirnos sus conocimientos, bendiciones y linda noche. Y hay una pregunta acá en el área de preguntas, que fue la primera que llegó. Dice, de Juana? Dice, ¿cuál es el manejo adecuado de los medicamentos caducos? Ajá. Sí. El manejo adecuado, bueno, pues la norma 072, como les comentaba, es explícita. El medicamento, si ustedes tienen a la mano una caja de medicamentos, ahí van a ver su lote y caducidad. A veces me preguntan, ¿es el primer día de noviembre o habla del último día de noviembre? Es el último día de noviembre, porque no van a encontrar una fecha como tal. Siempre va a ser al final del mes. Ha encontrado que me dicen, es que la evidencia o los médicos o las enfermeras dicen que tiene un periodo de vida de 3 meses. Eso no es cierto. En este caso, los laboratorios que fabrican los medicamentos, precisamente por eso colocan una fecha de caducidad. Sí disminuye Mm. la eficacia terapéutica, sí puede ocasionar un daño, sí. He encontrado también opiniones que dicen, pues es mejor darle algo a no darle nada. Pero aquí ya entran las cuestiones éticas y bioéticas, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Ya sería Sí. nuestra responsabilidad. He encontrado también que dicen, es que el médico, ya le dije al médico que no hay medicamento y que el que hay está caducado. Y dice que lo ponga. Yo no lo haría. Pero si yo, Ángeles, decido ministrarlo, ya es mi decisión, ya es mi responsabilidad, no porque otra persona me dijo. La ley es explícita. Y la ley no va a decir, ay, es que el médico te dijo, ¿dónde dice? ¿No? Y tampoco en las indicaciones va a decir, ministrar el medicamento caducado. No lo va a decir. Y a la luz de la ley, ¿quién es el responsable? Quien lo ministra. Entonces, precisamente de ahí la importancia de que nosotros, de que en todas las instituciones haya una unidad de farmacovigilancia. Hay que notificar. Sí, lo Ya lo mismo hemos visto. dice, Ajá, perdón, lo mismo dice sí. Paulina, dice, ¿por qué el personal dice que los medicamentos después de su fecha de caducidad sirven? ¿De dónde sacan eso? No. Dice Es que Paulina. ya son usos y costumbres y precisamente la Sí, farmacovigilancia menciona lo importante que es el trabajo multidisciplinario.
El químico farmacéutico, ¿quién mejor sabe de la composición química del medicamento? El químico, ¿verdad? Y ya hablábamos de la prescripción idónea, de la validación, pero bueno, cada quien menciona a y se hace responsable. Y ahora con la unidad de farmacovigilancia, bueno, pues ahora a quien se adjudicaría el problema sería la responsable de la unidad, ¿verdad? Así es. María Entonces yo Teresa, creo que nos atañe a todos. a todos, dice. María Teresa dice, muchas gracias, me dio más curiosidad todo eso de la tecnofarmacología. Yo había leído la norma, pero con su ponencia me da más entusiasmo a seguir aprendiendo, a capacitarnos en todo por el bien de los pacientes. Muchas gracias. Y bien, Sí, aquí más agradecimientos, sí, Ujú. invitaciones. así Preguntan si hay es. semaforización. ¿Viste Sí, esa de la ¿Cómo? semaforización? Ajá, los colores de la semaforización para medicamentos, ya que en la acción esencial mencionan que no se use el color rojo. Sí, ya son ahora ya las nuevas disposiciones, ¿verdad? Ahorita estamos en un momento de transición en donde finalmente el estándar de uso y manejo es específico, pero también tenemos que reconocer que ahorita se tiene que trabajar en esos procesos, ¿no? Por lo pronto, cada política interna, hay unos que quitaron el color amarillo y nada más dejaron el rojo y el verde. Mm, Entonces, yo creo que aquí lo interesante sería conocer las políticas internas del hospital, porque también dentro de esas políticas internas, el comité de COFAT, ese comité de COFAT, pues es de farmacia hospitalaria, ellos también pueden mencionar y hacer una política interna. Tales medicamentos tienen una vida después de su caducidad de un mes, pero ya hay un responsable, ¿no? Aquí sí, dice, si el fármaco dice que se caduca, por ejemplo, en octubre, entonces se considera el día primero o el día 30, no, pues el día 30, octubre es todo el mes, no así ponen día. es. Ujú. sí. Sí. Em, dice, ¿podría por favor repetir la página para la capacitación en farmacovigilancia? Pueden entrar a la página del Centro de Monitoreo de Uppsala, Suecia, o si no, entrar a la página de la COFEPRIS. Ujú. Y ahí van a encontrar distintos lineamientos relacionados con la farmacovigilancia. Bien. Ya bien. Julián nos pregunta, dice, en México hay una cultura para el reporte de eventos RAM. ¿Qué estrategias propone usted para mejorar los reportes? Pues la estrategia mundial es empoderar ahora al paciente, que el paciente, su familia, su acompañante, sea quien reporte. Si el paciente tuvo una reacción, que él sea, porque ya vimos que el profesional de salud no reporta. Entonces ahora se está en este 2022, la OMS, el 17 de septiembre, dice darle voz al paciente. Ahora en esta semana de notificación, de semana de seguridad en medicamentos, el centro de monitoreo también menciona darle voz al paciente. Y de ahí que, un ejemplo, si son los medicamentos oncológicos por lo regular tienen reacciones Sí, secundarias, sí. pero también las tenemos que reportar porque hasta dónde vamos a saber si realmente es una reacción normal o algo que Mm, ya no es normal en ello. Como les comentaba en el ejemplo, se encontró que estos médicos ya no daban el medicamento, pero resultó que lo vendían, entonces estaban dando placebos. Y lo vimos inclusive en otros escenarios también aquí en México, ¿verdad? sí, Entonces veamos desde la comercialización, también es un problema de salud pública. Así es. Dice por acá Andrea, dice, bueno, nosotros
En el hospital, el personal de farmacia tiene en las órdenes el día exacto de la caducidad. Así, bueno, ya son políticas internas. Así es. También preguntan Mm, por un libro que usted mencionó, que dónde se podría comprar. Pregunta Andrea. Apenas se va a Misma Andrea. publicar, yo creo, a inicios del año, se va a publicar ese libro. Ahorita hay un libro que no lo mencioné, el de narrativas que se publicó el año pasado, en donde distintos profesionales de enfermería ya mostraban sus evidencias relacionadas con la prescripción. Ese también es un Ajá. libro con la doctora Eva Meléndez, ella es la que lo distribuye. Ujú. Luis Ángel pregunta, dice, con la cédula profesional, en caso de México, ¿es suficiente para poder recetar medicamentos o hay que tomar algún diplomado o curso para avalarse? La ley es explícita en el artículo 28 bis, ya menciona que debe de tener su cédula profesional, ¿verdad? Algo que en la norma 019 se habla de la colegiación, ¿verdad? Estar certificados. Ahora sí que todo esto nos va dando un plus, ¿verdad? De seguridad en el paciente. Recordemos que dentro de los lineamientos que tiene la COFEPRIS para aperturar este consultorios es que en el área de recepción del paciente estén todos los títulos, las certificaciones y demás. ¿Qué va a pasar? Que durante la espera, y si lo hacemos, ¿verdad? Leemos, ay, tiene este diplomado, ay, tiene esto otro. Bueno, pues desde ahí ya está visualizando el paciente que es un personal profesional certificado y eso finalmente, ahorita se menciona, no es forzoso, pero otra vez regresamos a la ética y a la bioética, ¿no? Qué mejor que estar protegidos, ¿verdad? En agrupaciones como lo es ahorita con ustedes, en donde finalmente están dando estas líneas de calidad. En algún momento de la vida me decían, es que las enfermeras quirúrgicas, ¿qué vamos a prescribir si el paciente siempre está dormido, ¿verdad? Está sedado. En ese antecedente, ¿cuántas veces hemos visto que los médicos van y los visitan? ¿Por qué las enfermeras no? ¿Verdad? Pues ahora se Bueno, está y, promoviendo la consultoría, ajá, Ángeles, de así es, perioperatoria, antes, durante y así es, seguimiento al paciente. No sé, así es. analgésicos, desinflamatorios. Además, nuestras enfermeras pues ya adquieren el nivel de posgrado. Yo Sí, creo que es un área muy interesante porque finalmente desde la continuidad de los cuidados domiciliarios, los ujú, pacientes, como nos ven con ellos en el hospital, a veces hasta nos dicen, oiga, no puedo ir a mi casa a cuidarme, ¿cómo debo de colocarme el vendaje? ¿Cómo debo de llevar a cabo la limpieza de mi herida? ¿Verdad? Todos esos usos así. y costumbres y demás. Entonces, yo encontré grandes beneficios en el ejercicio libre de la profesión. Sí tuve Ujú. mi consultorio, ahora desde la continuidad, pues, bueno, me van a escuchar, pero ya ahora me ahorro la recepcionista, la renta, el teléfono y todo, porque ya es a mi tiempo, ¿no creen? Entonces, qué mejor que nosotros probamos salud. Ese sería mi comentario. Bien. Bien. María Teresa nos dice, hay personal de la salud que aplica medicamentos intravenosos, en la que su indicación menciona aplicación intramuscular. ¿Qué pasaría? Bueno, aquí me imagino que, por decir un ejemplo, la cefotaxima, a ver, si la compramos de manera, en una farmacia, hay las dos presentaciones para intramuscular y vía intravenosa, ¿no? En las instituciones, por lo regular, está la intravenosa, pero la administran intramuscular. ¿A eso se refiere? Mm, pues nomás, así menciona. Dice, Bueno, ¿qué pasa? También ya lo vimos en los lineamientos, las formas farmacéuticas y la vía de administración. Recordemos, porque inclusive cuántas veces diluyen, no con el diluyente que viene en el medicamento,
sino con una solución fisiológica o glucosada o inyectable y pierde su efectividad el medicamento. Los Ahora bien, mentadas sueras nodrizas, dice. Los mentadas sueras nodrizas. ahora bien, estos medicamentos por lo regular traen diluyentes de 10 mililitros. Un medicamento que se ministra vía intramuscular de 10 mililitros sí va a ocasionar un gran problema, ¿verdad? Porque los medicamentos intramusculares vienen de menos de 5 mililitros. Entonces, hemos encontrado también que lo diluyen en 5, está muy concentrada ese medicamento. Lo Sí. ideal es que veamos las formas farmacéuticas y apegarnos a ellas. He visto también que cuando es IV y va a ser intramuscular, ellos comentan, no, yo le pongo 1 mililitro de lidocaína y ya no le duele y pasa. O sea, estamos haciendo prácticas poco seguras. Qué bueno que no nos ocasione problema, qué bueno. Pero ¿qué tal si la persona es alérgica a lo que le agregó, ¿no? Ajá. Y luego si ese medicamento ni siquiera lo compraron, lo sacaron del hospital, pues somos servidores públicos. Y con el lote y la caducidad, pues nos rastrean, ¿no? Entonces dice, a mí sí me ha pasado que quieren diluir el omeprazol con fisiológica y no. El omeprazol así es, Andrea y Marlene. El omeprazol tiene su diluyente. Así es. Y en ocasiones también, mire, y más en el área perioperatoria, hay un dilema. A veces cuando son cirugías programadas tenemos el tiempo de diluir el omeprazol en su diluyente y todavía diluirlo en 50 o 100 y que pase a un goteo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya son cirugías de urgencia? ¿Verdad? Lo pasan. Todo debe de ser con el mayor cuidado y se vale, ¿no? ¿Qué pasa con la metoclopramida? Se tiene que diluir porque si no, el paciente llega a marearse, llega hasta chocarse, si pasamos la metoclopramida muy rápido, ¿no? Entonces, es importante que veamos en los instructivos de los medicamentos, en las fichas técnicas, de qué manera nosotros vamos a administrar, e inclusive a preparar e inclusive a registrar ese medicamento. Ya tan solo en las acciones esenciales se menciona los requisitos que debemos de colocarle en este caso al medicamento, nombre del paciente, día, hora y bueno, tantas cosas que ahora son barreras de seguridad. Muy bien. Antes Dice, si el médico, dice, y si el médico y la responsable sanitaria dicen que se puede usar el medicamento caduco, ¿qué se hace? Bueno, pues como les dije, ese ya es un dilema. Si a nosotros nos dicen que nos avienten de un puesto, de un puente, nos vamos a aventar porque dijeron, Pues ya entra No hay que nuestra. aplicarlo, no hay que aplicarlo, no se debe aplicar si está No debe de caducado. ser, somos responsables, Y la ley es como lo explícita. dice, no, pues que lo aplique él, pero entonces somos responsables nosotros si lo aplicamos, ¿sí? Debemos de ser críticas, tener criterio. Si está Ujú. caducado, no se administra. Si presenta una reacción adversa, vamos a ser culpables, nosotros por haberlo puesto. Aquí hay una pregunta al respecto, dice, buenas noches, pregunta María del Rosario. ¿Qué pasa cuando se administran 3 medicamentos y hay una reacción alérgica? ¿Debemos de reportar los 3 medicamentos? Así es. En el formato de COFEPRIS viene, es explícito el medicamento que se pasa, el primero, y los medicamentos concomitantes. Entonces ahí es donde se mencionan todos los medicamentos, porque finalmente se tiene que hacer un rastreo o un estudio de sombra para ver cuál de todos esos medicamentos fue el que lo ocasionó. Sí. Y aquí ya no vemos una reacción, aquí ya vemos un evento adverso, porque ni siquiera Ujú. cuasifalla. Entonces sí tenemos que diferenciar entre una cuasifalla, un evento adverso o un evento centinela, ¿no? O ver si la interacción entre ellos fue la causa, Les voy que a no haya platicar sido una uno de ellos. historia.
cuando yo no sabía nada de esto de farmacovigilancia, un día hice una guardia y cuando somos guardias no nos sentimos responsables del servicio ni de nada. Y hasta tenemos la mala costumbre de decir, ¿en qué te ayudo? ¿Verdad? ¿Qué Mm. hago? Y sí, esa mala costumbre, yo llegué a la guardia, ¿y qué hago? Ah, pues ve pasando medicamentos. Yo no sabía, unas estaban tomando signos vitales, otras preparando medicamentos, otras ministrando, y eso era en la noche. Entonces, pues dije, bueno, entré a uno de los cubículos y una señora me dijo, tengo mucha comezón. Estaba oscuro. Y como vi la ventana abierta, le dije, le digo, a lo mejor le picó un mosco. Entonces me dirigí a encender la luz. Enciendo la luz y la señora era un Hulk, el hombre roca, ¿no? Le digo, ¿pero qué pasó? Y me dice, es que le estaban transfundiendo un paquete globular y la señora dice que en ese mismo le pasaron un medicamento para el dolor. Mm. Imagínense, pues, cómo no iba a haber reacción, ¿no? Y ya se le habló al médico, ya se le pasaron los medicamentos y bueno. Pero veamos que en un momento resulta una situación. Y Y se aquí puede. y aquí el problema es que, bueno, que la señora ya el otro día estuvo bien. Aquí el problema era para la que firmó la hoja, ¿no? Porque si todos estábamos divididos, ¿quién era el responsable? Y ante la ley, bueno, pues vamos a hablar de la norma 004, en Ujú. donde, bueno, pues la hoja de enfermería, todas estas hojas son documentos legales que se Ujú. integran al expediente y pues ahí aparece. Así es. Bueno, pues hay más preguntas. ¿Te podemos hacer llegar el chat, Ángeles? Una Sí, última, nada más para cerrar mi Bueno, participación. Dice, ¿existe claro que normativa sí. para el uso de medicamento LASA? ¿No escuché? ¿Existe normatividad para el uso de medicamento LASA? Nos pregunta Jessica. Ah, sí, está en el estándar MMU, en el apartado de medicamentos, precisamente, pueden ser políticas internas, a veces ponen las primeras cuatro letras que coinciden en mayúsculas o en cierto color. Ujú. Sí, sí hay, y bueno, y son políticas internas. Aquí en las acciones esenciales lo menciona en la número 3, pero también todas estas barreras de seguridad, Sí, como políticas internas y de acuerdo a las experiencias, es que van buscando de qué manera, inclusive una de ellas es entre pares, ¿no? Oye, este es un ketorolaco de 30 miligramos, sí, sí, es un ketorolaco, y lo voy a diluir en 10 y lo voy a administrar casi casi, ¿no? Entonces, bueno, esto favorece una administración segura.